Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. En este año, nuevamente, las estadísticas mundiales señalan lo mucho que queda por luchar por los derechos de las mujeres. Es verdad que no tocó diván el viernes, que era cuando se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en conmemoración, como la mayoría de la gente sabe, del asesinato de las hermanas Mirabal, ocurrido en 1960. A veces pasan las cosas sin pena ni gloria. Yo, antes de empezar a hablar de esta investigación del PACAN, que justo se publicó para estas fechas, quiero dar un pequeño repaso a cómo andan las estadísticas según Naciones Unidas y CRISPR. La verdad que preocupa mucho. A nivel global, se estima que 736 millones de mujeres, alrededor de una de cada tres, ha experimentado alguna vez en su vida una violencia física o sexual por parte de una pareja íntima. Por eso esta investigación de la Ucamaima y del PACAN se centra en la violencia que producen las parejas. Son estadísticas que dejan fuera todo el acoso sexual, que también es una forma de violencia, y algunos estudios muestran que la proporción puede llegar al 70% de las mujeres en el caso del acoso. Y vemos que las tasas de depresión, trastorno de ansiedad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, infecciones entre ellas de VIH, son más altas en las mujeres que han experimentado este tipo de violencia en comparación con las que no han sufrido violencia. Y la mayor parte de la violencia contra las mujeres, como decía Carmen, son perpetradas o por sus parejas actuales o por sus exparejas. Como tú decías, recientemente se publicó en los periódicos, todavía no ha aparecido en revistas indexadas, aunque ya está pendiente de aprobación. Se realizó un estudio por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas. Se trató de un estudio sobre la violencia de pareja íntima que ha revelado, Carmen, a esa cenicienta dentro de la violencia, que esa violencia invisible, tan difícil de probar en un tribunal, que es la violencia psicológica, que es la más común. El 100% de las muestras reportaba haber padecido este tipo de violencia. Y es curioso porque el estudio se origina por la curiosidad de un grupo de investigadores que son estudiantes de la Pucamaima o de la Puca, como le dicen con cariño, y encontraron, Carmen, que había dificultades para medir la violencia a la población en general. La mayoría, es verdad, de los instrumentos validados para la población dominicana estaban enfocados solamente a la violencia de género. Entonces el estudio se ocupa de la validación transcultural al español de una escala que es la escala compuesta de abuso en versión corta, y en ese equipo trabajó un grupo de gente, algunas de las cuales queremos mucho aquí en el Matutino. Por parte de la Ucamaima estuvo Luis Eduardo Garrido, las egresadas Daniela Peñaló Sánchez y Cintia Abreu, y de parte del PACAN, su presidenta, nuestra querida Soraya Lara. Y también de la Universidad Autónoma de Madrid participaron Maite Frías y Lisana Pérez Esteves y Agustín Martínez Molina. Entonces vemos que es un equipo de diferentes partes del mundo que trabajaron una muestra bastante amplia de 1.117 adultos residentes en el país, que fueron reclutados y entrevistados entre diciembre del 2021 y junio del 2022. Está caliente como el pan esta investigación, con datos entonces que pocas veces puede pasar así, que son recientes, y la muestra estaba compuesta por mujeres, por hombres, por minorías sexuales y grupos con diversos niveles educativos y económicos. Una muestra que retrata un universo muy amplio, ¿no? Y quiero comentar algunos de los hallazgos encontrados en esta investigación. El primero ya lo comenté, que era que la violencia psicológica era la más frecuente. Se daba en el 100% de los casos de personas que han sufrido algún tipo de violencia. Entonces es un dato fuerte porque, aunque es invisible,
aunque no deja moretones, Carmen, aunque uno no puede, cuando va a la fiscalía te miran, puede ser que alguien te mire diciendo, ¿será verdad esta mujer se lo está inventando? Pero las secuelas sí que son innegables porque son secuelas postraumáticas y muchas de ellas las sufren de manera muy fuerte con diferentes sintomatologías y cuadros clínicos. Se midieron 4 dimensiones de violencia en la pareja íntima: la psicológica, como digo, la física, la sexual, y una que vamos a comentar aquí que uno no considera que es un tipo de violencia, que es la violencia de acecho, que ahorita vamos a comentar en qué consiste, pero en la correlación, que era un estudio correlacional y transversal, es decir, solamente se midió una vez, se relacionaba la violencia psicológica con trastornos depresivos, ansiedad, estrés postraumático y ideación suicida. Este tipo de violencia se da de manera verbal y no verbal. Una vez dedicamos un programa, Carmen, a hablar del gaslighting, de la luz de gas, que es esa violencia pasiva, disimulada, de personas que lo que quieren es enloquecerte. Hay otras cosas como es que aislar a la pareja, impedirle el acceso al dinero, al trabajo, le hace sentir que está sola, ¿no? Y muchas veces la propia víctima esconde para que los hijos no se den cuenta, para que no se dé cuenta su familia, porque no está preparada o no se ha planteado o siente que no puede irse y romper con la pareja. La novedad, a mí me parece, de esta investigación es que al incluir los hombres señalan en un porcentaje muy significativo un tipo de violencia psicológica que se llama la violencia de acecho. La propia investigación lo define como ese tipo de conducta repetitiva de alguien que te quiere contactar y tú has dejado ver que ese contacto es no deseado. Y esto provoca miedo, preocupación por la seguridad de esa persona. Te pueden armar un escándalo, un numerito, te pueden aguar la fiesta, te pueden hacer la vida imposible. Y se hace familiar de la manera siguiente. Una persona que te sigue, una persona que te rodea fuera de la oficina o fuera de la casa, que te acosa por mensaje de texto, a través de tu WhatsApp o de las redes sociales, y tú la bloqueas y vuelve y consigue otra manera de reaparecer. Fíjate cómo es de sutil y de frecuente, porque hay gente que cree que porque te quiere tiene derecho a invadir todo tu espacio y no se mide, ¿no? Y ese es un tipo de violencia que los hombres decían sufrir, y es verdad que en ocasiones son el resultado de infidelidades que se producen y de una especie de venganza o de desesperación que viene después. Creo que es importante incluir cualquier forma de maltrato, Carmen, y que también se incluya a los hombres en estas estadísticas, aunque no encajen dentro del 25 de noviembre, porque se trata de trabajar. Y lo que pasa a veces es que esas personas que han sufrido violencia, como el que sufre abuso sexual, se pueden convertir con mucha facilidad en repetidores de esta conducta. Entonces, tú tienes ahí el germen de alguien que puede convertirse luego en un agresor. Yo recuerdo hace muchos años, Carmen, cuando yo estaba recién graduada de psicología, que yo me metí en el barrio de Las Cañitas con un grupo de chicas soñadoras, españolas y dominicanas, y tras una escena terrible que yo vi de que le habían desbaratado uno de esos hielos que se forman en las latas de salsa de tomate, se le habían partido a una niña pequeña de unos 3 años en la cabeza. Yo lo vi por la ventana y recuerdo que en medio de una sesión salí corriendo, agarré a la muchacha y la tuvieron que coser, y entonces yo quise como intervenir en ese barrio que además había macheteros, era un barrio muy violento. Y cuando empezamos, las chicas que estábamos colaborando gratuitamente allí, empezamos a ver una cadena de violencia que empezaba desde el marido de esta mujer que le había desbaratado el hielo en la cabeza a su hija, era pitcher de guagua, es decir, sufría una violencia estructural, era alcohólico, le pegaba, y ella, la madre, muy harta y crispada, reproducía la violencia en sus hijos.
Y a veces pasa que en los barrios marginales, o pasaba porque hace tiempo que no tengo la oportunidad de intervenir en este nivel social, el impacto fue tremendo. Nosotros hicimos una serie de talleres sobre los castigos sin violencia, de cómo mantener la disciplina en la casa sin llegar a la violencia física, y hubo una receptividad bastante positiva en aquella ocasión. De ahí se desprendieron muchas otras acciones que uno sin mucho conocimiento, pero sí con muy buena intención, quería hacer. En aquel entonces todavía existe ese centro de salud que empezamos este grupito de gente y que luego lo asumió Salud Pública. Y bueno, a veces es complicado saber dónde empieza la cadena de violencia, ¿no? No obstante, no cabe duda de que si es difícil defender a las víctimas de la violencia física, que es esa que es evidente, muchísimo más difícil resulta, Carmen, entonces, tolera el entender que existe esa violencia invisible. A mí me causó una emoción de desolación cuando yo leí el AM que publicó Inés Aispun en Diario Libre el mismo 25 de noviembre de este año, y voy a leer una de las cosas que ella dice en ese escrito que ella tituló Solas, porque es verdad que están muy solas, y dice: todas las mujeres, por lo menos a partir de los 25 años, tenemos una amiga, una hermana o una vecina que vive con un violento en su casa. A veces es su pareja, a veces su padre, otras su propio hijo. Y lo que más impresiona, moratones o heridas aparte, es la profunda soledad en la que viven. Porque están profundamente solas, porque les da vergüenza contar lo que les pasa, porque a menudo terminan dando la razón al que golpea, alejándose de quien les escucha, porque disimulan, no quieren que sus hijos lo sepan, porque ni ellas mismas saben por qué no se van, porque tienen miedo. Están solas porque sienten que están solas. Tremendo este escrito, Carmen, porque refleja una gran verdad. A mí también me ha tocado tener amigas, a veces no son esas amigas ignorantes, sino que son profesionales, incluso a veces hasta de la propia carrera de la psicología, pero a veces hay cuchillo de palo en casa de herrero, como dice el refrán, y uno no, a veces el psicólogo es el peor paciente, como el médico en ocasiones el que peor gestiona su salud. Y bueno, es positivo recordarlo. Se recordó en una marcha que hubo en el fin de semana, el domingo, una marcha de las mariposas que ya lleva un tiempo haciéndose, clamaban por una serie de derechos. Y bueno, mi temor es, Carmen, que hace un momento tú hablabas de la delincuencia, de estas escenas que ya se nos están haciendo cotidianas, de malandrines que aparecen armados en cualquier rincón de la ciudad capital y que producen ese pánico que hace que mucha gente esté recogida en sus casas más temprano, padres que empiezan a llamar y a recortar la libertad de sus hijos, diciéndole dónde tú estás, qué hora tú llegas, ten cuidado que te escolte tu novio. En fin, el temor es que todo esto se diluye, que esta situación de tantas mujeres pasa a engrosar un listado infinito de atropellos, violaciones de derechos, asaltos, violencia, y bueno, nos toca conmemorar este 25 en un momento en el que quizás al tener estas apabullantes cifras de violencia, como que amenaza con diluirse una problemática que es muy importante también encarar. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.